¿Qué modificaciones se hacen en el sujeto pasivo y el hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM? En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. Veamos, según la Ley 1739 de 2014, cómo queda el hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y a la ACPM. Nos indica el artículo 49. Modifíquese los incisos segundo y tercero del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, los cuales quedarán así. El hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM es la venta, retiro, importación para el consumo propio, importación para la venta de gasolina y ACPM y importación temporal para perfeccionamiento activo, y se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero. El impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores en la fecha de emisión de la factura, en los retiros para consumo de los productores en la fecha de retiro, en las importaciones, en las fechas en que se nacionalice la gasolina o el ACPM, o finalmente nos indica la norma en la fecha de la presentación de la declaración de importación temporal para el perfeccionamiento activo. Lo que tenemos aquí es nuevamente el hecho generador y el momento de la causación, tanto el factor temporal del hecho generador como el hecho mismo. Importante para destacar en este aspecto. Hombre, cada reforma tributaria se habla otra vez del hecho generador y del momento de la causación del impuesto a la gasolina. Lo habíamos tenido ya en la ley 1607, que se, digamos, unificó en un todo el impuesto a la gasolina de la CPM, y aquí se hace otra vez claridad sobre ese hecho generador y el momento de la causación. Yo creo que ahora está más claro que nunca el hecho generador y el momento de la causación, para que aquellos que sean importadores y distribuidores paguen dicho tributo. Tributo que es monofásico, ¿no? Una sola vez, en este caso, a los sujetos pasivos de dicho impuesto. Veamos ahora quién es el sujeto pasivo del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Indica la norma: el sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera la gasolina o el ACPM del productor o el importador. El productor cuando se realice retiros para consumo propio, y el importador, previa nacionalización, realice retiros para consumo propio. En el caso de la importación temporal para perfeccionamiento activo, el sujeto pasivo es el respectivo importador autorizado. Sí, aquí están clasificados entonces los sujetos pasivos de ese tributo, y básicamente son los compradores en cualquiera de esas etapas en el momento de causación que vimos en el artículo anterior, que ya quedó plenamente identificado. Finalmente, hagámonos entonces la siguiente pregunta: ¿cuál es el régimen de transición de estas normas? Parágrafo. Régimen de transición. Quedan exonerados del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM las importaciones directas que realicen los importadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan un programa vigente del régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo y que hayan importado directamente gasolina y ACPM antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Esta exoneración solo aplica para un volumen de gasolina y ACPM equivalente al promedio del volumen de las importaciones directas realizadas durante los años 2012, 2013 y 2014. Básicamente aquí lo que se quiere es que este régimen no aplique sino para las importaciones venideras, no para las importaciones anteriores, con el tope de los volúmenes establecidos allí para esos años, para que nadie vaya a correr o a decir que ya tenía una importación, sino que sea en los volúmenes ahí establecidos. ¿Será el ministerio el que entra a regular esos volúmenes? Tal vez el que tenga la información, porque como todo sí. esto es un tema de información al ministerio respectivo. Inclusive todos los compradores tienen que informar al ministerio, porque aquí la distribución de combustibles lleva guías y es absolutamente controlada pues, por todos los fenómenos de contrabando de gasolina y de explotación de oleoductos. Hay gente que explota los oleoductos, no los pozos, sino los oleoductos de forma ilegal. Sin embargo, aquí lo que se trata con esta norma es de aclarar, en este caso, el impuesto a la gasolina de la CPM. Yo creo que ahora sí quedó totalmente determinado sujeto pasivo, hecho generador y momento de la causación. Yo me pregunto aquí, ¿cuál va a ser el efecto de esa caída del precio del petróleo
tan enorme sobre todas estas circunstancias, porque es que mire, una de las cosas que más preocupa es que esta reforma se hizo, como yo te oí decir a ti, creo que fue Mauri, empujada ya con el presupuesto firmado. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Es decir, Ahora, es que esta norma, o esta reforma se hacía o se hacía. ¿Sí? Es que cómo aprueba usted el presupuesto y después dice que no hay plata, es el mismo Congreso. Correcto. Y lo otro es que, mire, esto, cuando se hizo esta reforma... Hacen cuentas de 15 Sí. billones más los más pesimistas. Eso. Otros de 5 o 6 y ese puede ser más o menos el cálculo. No, ¿por qué? Porque ellos hicieron esta propuesta cuando el barril estaba como a 100. Estimaban que bajaba 20 o 30 mil pesos, pero ya va en 50. Entonces, mejor dicho, hicieron los pantalones que llegaran al tobillo, yo creo que no van a llegar a la rodilla. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. El petróleo no solamente va a molestar a Venezuela y en el enfrentamiento No, a con nosotros Rusia. también muchísimo. A nosotros nos va a dar muy Nosotros duro. tenemos una gran venta de petróleo y petróleo para consumo interno y eso va a causar una caída en los ingresos de Ecopetrol que transfiere unos recursos importantes, lo mismo que los provenientes de los otros explotadores de crudo en Colombia. Eso va a generar una caída en los ingresos de la nación que va a tener que ser de alguna manera solventada con tributos en la reforma tributaria del 2015 que veremos Por eso no aquí puede, en Forum. Por eso no puede ser estructural, Sí. porque hay que resolver otro problema. Otro problema. Todos los días hay afugias económicas para el Estado. Muy bien. Doctores, muchísimas gracias por la participación en este especial de reforma tributaria. Y a nuestros usuarios les recordamos que puede tener a mano toda la información y todo el análisis de la reforma tributaria en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Oh. Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.